Capítulo 1. El borrón perfecto. El aire acondicionado zumbaba con la precisión de una máquina diseñada para el confort absoluto. Paloma Hernández observaba las paredes blancas de la clínica Mnemocine, donde cada superficie parecía haber sido pulida hasta eliminar cualquier rastro de imperfección. Como todo en este lugar, pensó, diseñado para borrar lo que duele. ¿Está segura de proceder, señorita Hernández? El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con lentes de armazón dorado, revisaba la tableta digital entre sus manos. Una vez que iniciemos el proceso de extracción mnemónica, no habrá vuelta atrás. Paloma apretó los puños sobre su regazo. A los 28 años, había construido una carrera exitosa como periodista de investigación en la Ciudad de México, pero ahora se sentía como una niña asustada. Las últimas semanas habían sido un infierno de insomnio, ataques de pánico y una sensación constante de vacío en el pecho que ningún antidepresivo parecía llenar. Sí, estoy segura, murmuró, su voz apenas audible por encima del zumbido de los equipos médicos. Quiero olvidar todo sobre Mateo. Todo. El doctor asintió con una expresión que Paloma no pudo descifrar. ¿Compasión? ¿Preocupación? ¿O simplemente la rutina de alguien que había visto demasiadas historias de corazones rotos? Muy bien. La sedación será suave. Cuando despierte, los recuerdos relacionados con... Consultó sus notas. Mateo Villalobos habrán sido completamente eliminados de su corteza cerebral. Es como si nunca hubiera existido. Paloma cerró los ojos mientras la enfermera preparaba la vía intravenosa. En el fondo de su mente, una voz pequeña gritaba que esto estaba mal, que había algo que no encajaba en toda la situación. Pero el dolor era más fuerte que la razón. La última imagen que recordó antes de que la oscuridad la envolviera fue la sonrisa del doctor Ramírez. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 3 horas después, Paloma despertó en una habitación diferente. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de un naranja cálido que contrastaba con la frialdad clínica del lugar. ¿Cómo se siente?, preguntó la enfermera, una mujer joven de cabello recogido y expresión amable. Paloma hizo un inventario mental. Se sentía extraña, como si hubiera perdido peso, pero no físicamente. Era como si una parte de ella hubiera sido amputada sin dejar herida visible. Bien, mintió. ¿Ya terminó? Sí. El procedimiento fue exitoso. ¿Recuerda por qué vino aquí? Paloma frunció el ceño. Recordaba haber llegado a la clínica, recordaba haber estado muy triste por algo, pero no podía precisar qué. Era como intentar agarrar humo con las manos. Tuve una ruptura, dijo lentamente. Pero no recuerdo con quién. Exacto. Eso significa que el tratamiento funcionó perfectamente. Mientras firmaba los papeles de alta, Paloma sintió una extraña sensación de déjà vu. Como si hubiera estado en esa misma situación antes, pero no podía recordar cuándo. Sus manos temblaron ligeramente al escribir su nombre. Afuera, la Ciudad de México la recibió con su caos habitual. El tráfico, el smog, el bullicio de millones de personas viviendo sus vidas. Pero algo había cambiado. Los colores parecían menos vibrantes, los sonidos más apagados. Como si hubiera perdido una frecuencia completa de su percepción del mundo. En el taxi de regreso a su departamento en la colonia Roma Norte, Paloma revisó su teléfono. Había borrado contactos recientemente, notó. Varios números sin nombre en su registro de llamadas. Mensajes eliminados. Era evidente que había hecho limpieza antes del procedimiento. Su departamento la recibió con un silencio incómodo. Todo estaba en su lugar, pero había espacios vacíos. Una foto menos en la mesa de centro. Un gancho vacío en la pared donde evidentemente había colgado algo. En su armario, un hueco entre la ropa que indicaba que había regalado o tirado varias prendas. Pero lo más perturbador fueron los sueños esa noche. No eran sueños, en realidad. Eran fragmentos de sensaciones. El olor a café y tabaco. El sonido de una risa masculina que le aceleraba el corazón. La sensación de unos dedos acariciando su nuca. Y algo más oscuro. El sabor metálico del miedo en la boca, el sonido de pasos corriendo en la lluvia, una sensación de peligro inminente que la despertó a las 3 de la madrugada, empapada en sudor frío. Se levantó y se sirvió un vaso de agua, las manos aún temblando. En el reflejo de la ventana de su cocina, por un momento, creyó ver la silueta de un hombre parado detrás de ella.
Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de algo que ya no podía recordar, pero que se negaba a desaparecer completamente. Capítulo 2. Fantasmas en la neblina. Una semana después del procedimiento, Paloma intentaba retomar su rutina normal, pero normal se había convertido en una palabra sin significado. Sentada en la cafetería de la esquina donde solía trabajar, observaba a las personas pasar por la ventana mientras su laptop permanecía cerrada frente a ella. ¿Paloma? Una voz femenina la sacó de su ensimismamiento. Se giró para encontrarse con una mujer de cabello rizado y expresión preocupada. Era Carmen Delgado, su editora en el periódico Reforma, pero algo en su mirada sugería que también era una amiga cercana, aunque Paloma no podía recordar exactamente cuándo se había forjado esa amistad. Carmen, hola, respondió, notando cómo su propia voz sonaba forzada. ¿Cómo estás? Carmen se sentó frente a ella sin ser invitada, lo cual indicaba un nivel de confianza que Paloma no recordaba haber construido. Esa es mi pregunta. Has estado perdida desde hace semanas. Primero me dijiste que necesitabas tiempo libre por... Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas, por lo que pasó. Luego desapareciste completamente. Tus artículos han sido básicos, sin profundidad. No eres tú. Estoy bien, mintió Paloma. Solo necesitaba aclarar algunas cosas. Carmen la estudió con la mirada penetrante de alguien acostumbrada a detectar mentiras. ¿Te hiciste el procedimiento? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Paloma sintió que se le secaba la boca. ¿Qué procedimiento? Paloma, por favor. Hablamos de esto. Me dijiste que estabas considerando ir a esa clínica, Mnemocine. Te supliqué que no lo hicieras. Un flash de memoria fragmentada, ella y Carmen sentadas en este mismo café, Carmen tomándola de las manos, lágrimas en sus ojos. Pero los detalles se desvanecían como humo cada vez que intentaba enfocarlos. No sé de qué hablas, susurró. Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. Paloma, ¿recuerdas el caso en el que estabas trabajando antes de todo esto? ¿La investigación sobre la red de tráfico? ¿Qué red de tráfico? La expresión de Carmen pasó de preocupación a alarma. Joder, Paloma. Borrastón todo, ¿verdad? No solo los recuerdos personales. No entiendo qué. Estabas investigando una red de tráfico de personas. Habías conseguido una fuente dentro de la organización. Alguien que te estaba pasando información crucial. Todo tu trabajo de los últimos 6 meses. Paloma sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No recordaba nada de eso. Su mente era un archivo con páginas arrancadas. ¿Quién era la fuente? Carmen vaciló. No puedo decírtelo. Tú me hiciste prometerlo. Dijiste que si algo te pasaba, no debía revelar su identidad a nadie. Que su vida dependía de eso. Un escalofrío recorrió la espalda de Paloma. ¿Qué había estado investigando que requería tanto secreto? Carmen, necesito que me ayudes a recordar. No puedo. Además, no estoy segura de que sea seguro. Tú misma me dijiste que había gente peligrosa involucrada. Esa noche, Paloma registró meticulosamente su departamento. En el fondo de un cajón encontró una memoria USB escondida detrás de una foto enmarcada. Su corazón se aceleró mientras la conectaba a su laptop. El dispositivo contenía archivos encriptados y una sola carpeta accesible titulada Evidencia, Proyecto Sombras. Dentro había fotos granuladas tomadas desde lejos, hombres en trajes caros intercambiando maletines, placas de automóviles, capturas de pantalla de transferencias bancarias. Pero lo que más le llamó la atención fue una serie de fotos tomadas en lo que parecía ser un almacén. En una de ellas, un hombre de perfil cuyo rostro no se veía claramente, pero cuya postura le resultaba extrañamente familiar. Llevaba una chaqueta de cuero negro y tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo, una rosa con espinas. Al ver esa imagen, Paloma sintió una oleada de sensaciones físicas que no pudo explicar. Su corazón se aceleró, sus palmas sudaron, y por un momento sintió el fantasma de esa chaqueta de cuero contra su mejilla, el olor a tabaco y algo más, algo que la hacía sentir simultáneamente segura y en peligro mortal. Se levantó abruptamente, derribando la silla. No entendía qué le estaba pasando, pero cada fibra de su ser le gritaba que ese hombre en la foto era importante. Más que importante, era central en el misterio de lo que había perdido. Esa noche, los sueños fueron más intensos.
fragmentos de conversaciones en lugares oscuros, la sensación de correr, el sonido de sirenas. Y siempre presente, como un hilo conductor, esa chaqueta de cuero y el olor a tabaco. Al despertar, encontró que había escrito algo en su mano con un bolígrafo. El lobo sabe la verdad. No recordaba haber escrito eso. Ni siquiera recordaba haber tenido un bolígrafo en la cama. Capítulo 3. El lobo en las sombras. La búsqueda comenzó en los lugares más obvios. Paloma había desarrollado, a lo largo de sus años como periodista, una red de contactos en los rincones más oscuros de la ciudad. Informantes en bares de mala muerte, policías corruptos que vendían información por unos pesos, trabajadoras sociales que conocían las historias que nunca llegaban a los periódicos. Pero ahora se enfrentaba a un problema, no recordaba quiénes eran estos contactos. Su agenda telefónica había sido depurada sistemáticamente. Solo quedaban números de familiares, colegas del trabajo y servicios básicos. Era evidente que había hecho una limpieza exhaustiva antes del procedimiento. Durante 3 días, recorrió los bares y cantinas del centro histórico, mostrando la foto del hombre de la chaqueta de cuero. La mayoría de las personas le dirigían miradas desconfiadas y negaban con la cabeza. Pero en el cuarto bar, una cantina llamada El Último Suspiro en una calle lateral de Tepito, obtuvo su primera pista. «Ah, ese cabrón», murmuró el cantinero, un hombre mayor con cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiado. «No he sabido de él en semanas. Solía venir por aquí con una guerita. Periodista, creo». El corazón de Paloma se detuvo. ¿Cómo era ella? Más o menos de tu edad, cabello castaño, siempre haciendo preguntas. Parecían cercanos. Muy cercanos, si me entiendes. Paloma sintió una mezcla de náusea y reconocimiento. Esa periodista era ella, obviamente. ¿Pero qué tipo de relación había tenido con ese hombre? ¿Sabes cómo lo llamaban? El cantinero la miró con desconfianza renovada. ¿Por qué quieres saberlo? Soy periodista. Estoy investigando algo relacionado con él. Ajá. Y yo soy el Papa Francisco, se burló. Mira, niña, ese tipo no es alguien con quien jugar. Si eres inteligente, olvídate de él. Por favor. Es importante. El hombre la estudió por un largo momento, como si estuviera evaluando si valía la pena el riesgo. Le decían el lobo. Y si realmente eres periodista, deberías saber que hacer preguntas sobre el lobo puede ser muy malo para la salud. Esa noche, Paloma investigó en los archivos digitales del periódico. Buscó cualquier referencia a el lobo en artículos de crimen organizado de los últimos años. Encontró varias menciones vagas. Un informante no identificado que había proporcionado información crucial en varios casos de tráfico de personas, siempre referido solo como una fuente confiable o un contacto en el submundo. Pero había algo más. En su propio archivo personal, encontró borradores de artículos que no recordaba haber escrito. Notas sobre rutas de tráfico que pasaban por Tijuana, nombres de funcionarios corruptos, detalles sobre una organización que se hacía llamar la Hermandad. Mientras leía, fragmentos de sensaciones volvían a ella como olas. La sensación de estar sentada en un auto en la oscuridad, esperando. El nerviosismo de una reunión clandestina. La calidez de una mano masculina tomando la suya para tranquilizarla. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando encontró una carpeta marcada como personal, no publicar. Dentro había una sola nota, escrita a mano con su propia letra. Si algo me pasa, busquen a Mateo. Él lo sabe todo. Pero cuidado, si llegaron hasta mí, él también está en peligro. El doctor Ramírez no es quien dice ser. La clínica es parte de la operación. Confío en M con mi vida, pero no sé si podré confiar en mi propia mente después del procedimiento. Si leo esto y no recuerdo haberlo escrito, significa que funciona. Y significa que estoy jodida. Paloma leyó la nota 3 veces, sus manos temblando cada vez más. Mateo. Ese era el nombre que había mencionado al doctor Ramírez. La persona de quien quería borrar todos los recuerdos. Pero según esta nota, Mateo no era un exnovio que la había lastimado. Era el lobo. Era su fuente. Y según sus propias palabras, él era la única persona en la que confiaba completamente. Lo que significaba que no había ido a la clínica para borrar los recuerdos de una ruptura amorosa. Había ido para borrar los recuerdos de un testigo. Y si el doctor Ramírez era parte de la operación criminal que estaba investigando,
Entonces el procedimiento no había sido una elección personal. Había sido un encubrimiento. Capítulo 4. La telaraña se descubre. El miedo ahora tenía un nombre y una dirección. Paloma pasó la noche en vela, reorganizando las piezas del rompecabezas que era su vida. Si había borrado voluntariamente sus recuerdos para proteger a Mateo, ¿por qué había dejado pistas para sí misma? Y si no había sido voluntario, ¿cómo había logrado dejar evidencia? A las 6 de la mañana, su teléfono sonó. El número era desconocido. ¿Paloma Hernández? La voz era masculina, áspera, con un acento que no pudo identificar. ¿Quién habla? Una persona que sabe que has estado haciendo preguntas sobre alguien que ya no deberías recordar. El corazón de Paloma se disparó. No sé de qué habla. Claro que sí. Y te voy a dar un consejo gratis. Deja de buscar. El procedimiento se hizo por tu propio bien. Si sigues escarbando, vas a encontrar cosas que van a lastimarte más de lo que el olvido jamás podría. ¿Quién es usted? Alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces ahora. Aléjate de Tepito. Aléjate de las preguntas. Y definitivamente, aléjate de cualquier cosa relacionada con lobos. La línea se cortó. Paloma se vistió rápidamente y salió de su departamento. Si alguien la estaba vigilando, tenía que ser más cuidadosa. Tomó 3 taxis diferentes, cambió de dirección varias veces, y finalmente llegó a las oficinas del periódico por la entrada trasera. Carmen la estaba esperando en su cubículo, con una expresión que mezclaba preocupación y enojo. ¿Dónde carajos has estado? He tratado de llamarte desde ayer. Alguien me llamó esta mañana. Alguien que sabe lo que estoy buscando. Carmen palideció. Paloma, tienes que parar. Ahora. ¿Tú sabías? ¿Sabías que Mateo era el lobo? Carmen cerró los ojos y asintió lentamente. Por eso te supliqué que no te hicieras el procedimiento. No era solo una ruptura lo que ibas a borrar. Era toda una investigación. Años de trabajo. Entonces, ¿por qué no me detuviste? Traté. Pero llegaste a la oficina hace 3 semanas, completamente histérica. Dijiste que había pasado algo, que ya no era seguro, que tenías que desaparecer todo rastro de la investigación de tu mente antes de que ellos te encontraran. Paloma se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué había pasado? No me lo dijiste. Solo repetías que Mateo estaba en peligro, que habían descubierto su identidad y que si tú recordabas dónde encontrarlo, lo matarían. Carmen se acercó y bajó la voz. Paloma, hay algo más. Ayer revisé los archivos de la investigación que compartiste conmigo. Algunos documentos han sido alterados. Fechas cambiadas, nombres borrados. Alguien con acceso a nuestro sistema ha estado limpiando el rastro de papel. ¿Quién tiene ese tipo de acceso? Muy pocas personas. El editor en jefe, el departamento de IT, y cualquiera con conexiones en el gobierno o en fuerzas del orden que puedan presionar a la gerencia. Paloma sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No solo había perdido sus recuerdos, alguien estaba activamente borrando las evidencias de su investigación. Carmen, necesito que me ayudes con algo. Tengo que encontrar a Mateo. Paloma, no. Si te borraste los recuerdos sobre él por una buena razón. O si me los borraron por una mala razón. ¿Y si no fui voluntariamente a esa clínica? ¿Y si me obligaron? Carmen la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? La nota que me dejé a mí misma dice que el doctor Ramírez no es quien dice ser. Que la clínica es parte de la operación. Eso no tiene sentido. Tú fuiste la que decidió. ¿Estás segura? ¿Realmente me viste tomar esa decisión? ¿O solo me viste después de que alguien me convenció de que era mi idea? Carmen permaneció en silencio por un largo momento. Hay una manera de averiguarlo, dijo finalmente. Tu hermana Ana llamó hace 2 semanas, preocupada porque le habías dicho que ibas a arreglar las cosas. Dijo que sonabas extraña, como si estuvieras drogada o muy cansada. Paloma no había hablado con Ana desde el procedimiento. De hecho, había estado evitando a su familia, sin saber exactamente por qué. ¿Tienes su número? Sí, pero Paloma, si decides seguir con esto, no hay vuelta atrás. Una vez que abras esa puerta, vas a tener que enfrentar todo lo que está del otro lado. Paloma pensó en los fragmentos de sensaciones que la habían estado atormentando, el miedo, la adrenalina,
pero también momentos de calidez y seguridad que asociaba con el olor a tabaco y el sonido de una risa masculina. Ya no hay vuelta atrás, Carmen. Los fantasmas no me van a dejar en paz hasta que sepa la verdad. Carmen le pasó el número de Ana, pero antes de que Paloma pudiera marcarlo, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres ver a tu lobo vivo, deja de hacer preguntas. Esta es tu última advertencia. Adjunta al mensaje había una foto. Mateo, atado a una silla en lo que parecía ser un sótano, con sangre corriendo por su cara. La foto había sido tomada hacía menos de una hora, según los metadatos. Capítulo 5. El precio de la verdad. El mundo se tambaleó alrededor de Paloma. La foto en su teléfono la golpeó como un puñetazo físico. Mateo, con los ojos hinchados pero desafiantes, mirando directamente a la cámara como si estuviera enviándole un mensaje silencioso a través del tiempo y el espacio. ¿Qué pasa? Carmen notó como toda la sangre había desaparecido del rostro de Paloma. Sin decir palabra, Paloma le mostró la foto. Carmen ahogó un grito. «Dios mío, tenemos que llamar a la policía». «No», dijo Paloma con una voz que no reconoció como suya. «Si el doctor Ramírez es parte de esto, ¿cuántas otras personas pueden estar involucradas? ¿Policías? ¿Jueces? No sabemos qué tan profunda es esta red». Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Almacén abandonado en Naucalpan. Calle Insurgentes 247. Ven sola. Tienes 2 horas. Si traes compañía, el lobo muere. Carmen leyó por encima del hombro de Paloma. Es una trampa obvia. Por supuesto que es una trampa. Pero es la única pista que tengo para encontrarlo. Paloma, piensa con claridad. Te borraron la memoria específicamente para que no pudieras llevar a nadie hasta él. Si vas, no solo te van a matar a ti. Van a conseguir exactamente lo que querían desde el principio. Pero mientras Carmen hablaba, Paloma sentía algo despertando en su interior. No era solo desesperación o miedo. Era algo más primitivo, más visceral. Como si sus instintos estuvieran recordando algo que su mente consciente había perdido. Carmen, necesito que hagas algo por mí. En 1 hora, si no has sabido de mí, quiero que publiques todo lo que tenemos. Todos los archivos, todas las notas, la investigación completa. Paloma. Y quiero que le mandes una copia a Ana, a mis padres, a todos los periodistas de investigación que conozcas. Que lo inunden todo. Si me pasa algo, al menos la verdad va a salir a la luz. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Te voy a dar 30 minutos de ventaja, después voy a llamar a todos los contactos que tengo en fuerzas federales. Los pocos que sabemos que son limpios. Paloma abrazó a su amiga, consciente de que podría ser la última vez. El viaje a Naucalpan fue un borrón de tráfico y ansiedad. Durante el camino, Paloma sintió como si estuviera descendiendo hacia una versión de sí misma que había existido antes del procedimiento. Una versión más dura, más calculadora. Una versión que sabía cómo moverse en las sombras. El almacén estaba exactamente donde el mensaje había indicado. Un edificio de concreto gris con ventanas rotas y maleza creciendo en las grietas de las paredes. Paloma aparcó a 1 cuadra de distancia y caminó el resto del camino, todos sus sentidos alerta. La puerta principal estaba entreabierta. Adentro, el aire olía a humedad, óxido y algo más desagradable que prefirió no identificar. «Mateo», gritó su nombre sin pensar, e inmediatamente se sintió estúpida por revelar su posición. «Aquí atrás», respondió una voz que no era la de Mateo. Siguió el sonido hacia la parte trasera del almacén, donde una luz artificial creaba un círculo de visibilidad en la oscuridad. Mateo estaba ahí, atado a la misma silla de la foto, pero consciente y alerta. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Paloma sintió una descarga eléctrica de reconocimiento que trascendía la memoria consciente. Pero no estaba solo. El doctor Ramírez emergió de las sombras. Ya no parecía el profesional médico tranquilo de la clínica. Su ropa estaba arrugada, había sudor en su frente, y sostenía una pistola con manos temblorosas. «Paloma, qué bueno que decidiste venir». «¿Por qué?», fue lo único que pudo decir. «¿Por qué qué? ¿Por qué borré tus recuerdos? ¿Por qué te mentí? ¿O por qué estoy a punto de matarte? Todas esas cosas». El doctor rió, pero fue un sonido sin humor. «Porque mi hija está muerta por culpa de la hermandad».
Porque me ofrecieron una oportunidad de vengarme trabajando desde adentro. Y porque tú y tu novio aquí presente estaban demasiado cerca de destruir años de trabajo. Mateo habló por primera vez, su voz ronca pero firme. Paloma, no escuche sus mentiras. Él no está trabajando contra la hermandad. Él es la hermandad. El doctor le dirigió una mirada furiosa a Mateo. Cierra la boca. Pero Paloma había comenzado a atar cabos. La clínica Mnemocine no es una empresa legítima de tratamiento de trauma. Es una manera de borrar testigos. Entre otras cosas, sí, admitió Ramírez. ¿Sabes cuántos problemas se pueden resolver borrando los recuerdos correctos de las personas correctas? ¿Y cuántas personas han olvidado voluntariamente cosas que podrían incriminar a la hermandad? Más de las que te imaginas. Políticos, jueces, periodistas molestos como tú. Paloma sintió que algo se cristalizaba en su mente. Una claridad que no había sentido desde el procedimiento. Pero yo no fui voluntariamente, ¿verdad? El doctor sonrió. Fuiste muy convincente cuando te trajimos aquí drogada. Firmaste todos los papeles, respondiste todas las preguntas. La sedación que usamos es muy efectiva para hacer que la gente sea cooperativa. La rabia que sintió Paloma fue tan intensa que casi la cegó. Pero con la rabia vino algo más, fragmentos de memoria real. No los fantasmas de sensaciones que había estado experimentando, sino recuerdos verdaderos filtrándose a través de las grietas del procedimiento. Recordó la noche que cambió todo. Recordó estar con Mateo en su apartamento, revisando las evidencias finales que necesitaban para exponer a la hermandad. Recordó el momento en que se dieron cuenta de que el doctor Ramírez, quien dirigía una clínica respetable, era en realidad el cerebro detrás de toda la operación de lavado de dinero y tráfico de personas. Y recordó lo último que había dicho antes de que llegaran a buscarla. Si nos atrapan, al menos uno de nosotros tiene que sobrevivir para contar la historia. Ahora entendía por qué Mateo la estaba mirando con esa expresión de orgullo y dolor mezclados. Ella había encontrado una manera de regresar a él, incluso sin sus recuerdos. Doctor, dijo Paloma, su voz más calmada de lo que se sentía, hay algo que debería saber. ¿Qué? Antes de venir aquí, mi editora ya envió toda la información que teníamos a docenas de periodistas y agencias federales. En aproximadamente, revisó su reloj, 10 minutos, todo va a salir a la luz pública. Matarme no va a servir de nada. La expresión del doctor cambió de confianza a pánico. Estás mintiendo. ¿Quiere apostar su vida en eso? En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a llenarse en la distancia, acercándose rápidamente al almacén. Capítulo 6. Cuando el pasado alcanza al presente. El doctor Ramírez maldijo y apuntó su arma directamente a la cabeza de Mateo. Si me jodes, él muere primero. Pero Paloma ya se estaba moviendo. Los instintos que había creído perdidos para siempre regresaron como un río desbordado. Se arrojó hacia un lado justo cuando el primer disparo resonó en el almacén, el eco amplificado por las paredes de concreto. Mateo aprovechó la distracción para volcar la silla hacia atrás, alejándose de la línea de fuego. Las cuerdas que lo ataban estaban flojas, como si hubiera estado trabajando en ellas durante horas. Paloma, detrás de las cajas. Gritó Mateo mientras luchaba por liberarse. Otro disparo. Este rozó el hombro de Paloma, quemándola pero sin penetrar. El dolor la hizo gritar, pero también la llenó de una claridad cristalina. Los recuerdos no regresaban completos, pero sí regresaban las habilidades, los instintos, todo lo que había aprendido durante meses de trabajo clandestino. El sonido de las sirenas era más fuerte ahora. Carmen había cumplido su promesa. Se acabó, Ramírez. Gritó Paloma desde su escondite. En 5 minutos este lugar va a estar rodeado. Entonces nos vamos todos juntos, respondió él, pero su voz había perdido la confianza anterior. Paloma escuchó pasos acercándose a su posición. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar como arma. Sus dedos encontraron un pedazo de tubo oxidado. No era mucho, pero tendría que servir. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de las cajas. Paloma contuvo la respiración, preparándose para... El estruendo de la puerta principal siendo derribada llenó el almacén. Voces gritando, «Policía Federal, bajen sus armas». El doctor maldijo de nuevo, pero el sonido vino de una dirección diferente. Se había movido. Aquí.
gritó Mateo. El doctor Ramírez tiene un arma. El intercambio de disparos que siguió fue breve pero intenso. Paloma se mantuvo agachada detrás de las cajas, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el almacén podían escucharlo. Después, un silencio ominoso. ¿Paloma? La voz de Mateo, ronca pero viva. Aquí estoy. Se levantó cuidadosamente. Mateo estaba libre de las cuerdas, recargado contra una pared, con sangre corriendo de varios cortes pero aparentemente sin heridas graves. A unos metros de distancia, el doctor Ramírez yacía inmóvil en un charco de sangre que se extendía lentamente por el suelo de concreto. Los oficiales federales se acercaron con las armas aún desenfundadas, asegurándose de que la escena estuviera bajo control. ¿Señorita Hernández? Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en el cuello. Soy el comandante Vázquez. Su editora nos envió toda la información. Llevamos meses tratando de construir un caso contra la hermandad. Paloma asintió, pero toda su atención estaba enfocada en Mateo. Se acercó a él lentamente, como si fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Hola», dijo cuando estuvo cerca. «Hola», respondió él, y su sonrisa fue como un rayo de sol después de semanas de lluvia. «No te recuerdo», admitió Paloma. «Pero mi cuerpo sí te recuerda. Mi corazón sí te recuerda». Mateo extendió una mano hacia ella, y cuando Paloma la tomó, sintió esa descarga eléctrica de reconocimiento de nuevo. Más fuerte esta vez, como si sus células estuvieran despertando de un sueño profundo. «Lo sé», dijo él. «Y está bien. Tenemos tiempo para que me vuelvas a conocer». «¿Éramos?», comenzó a preguntar, pero no sabía cómo terminar la pregunta. «Éramos muchas cosas», respondió Mateo. «Compañeros, amigos, amantes. Pero sobre todo, éramos un equipo». El comandante Vázquez se acercó a ellos. «Señorita Hernández, vamos a necesitar su declaración completa». «Y señor», miró a Mateo. «Villalobos. Mateo Villalobos. Señor Villalobos, también vamos a necesitar toda la información que tenga sobre la hermandad». Mateo miró a Paloma. «¿Estás lista para recordar todo? Porque una vez que empiece a contarte nuestra historia, no va a haber manera de volver a olvidar». Paloma pensó en las semanas de fantasmas de sensaciones, de recuerdos fragmentados, de la sensación constante de que le faltaba una parte esencial de sí misma. «Sí», dijo. «Estoy lista». Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella se preguntaba si realmente lo estaba. Porque intuía que la historia que estaba a punto de escuchar incluía no solo amor y complicidad, sino también peligro, traición y decisiones que habían puesto ambas sus vidas en riesgo. La verdad, se dio cuenta, era tan peligrosa como hermosa. Y estaba a punto de recuperarla completa. Capítulo 7. La verdad completa. En la estación de Policía Federal, bajo las luces fluorescentes que hacían que todo se viera demasiado crudo y real, Paloma se sentó frente a Mateo en una sala de interrogatorios. Había insistido en que fuera él quien le contara la historia, no los oficiales. Necesitaba escucharla de su voz, ver la verdad en sus ojos. «¿Por dónde empiezo?», preguntó Mateo, frotándose las marcas rojas que las cuerdas habían dejado en sus muñecas. «Por el principio. ¿Cómo nos conocimos?». Mateo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Paloma había visto en su rostro. «Te conocí porque intentaste infiltrarte en una de mis operaciones». «¿Qué?». «Hace 8 meses. Estabas investigando desapariciones en la frontera con Tijuana. Tenías una corazonada de que estaban conectadas con una red de tráfico más grande. Tenías razón, pero tu técnica de investigación encubierta era, digamos que necesitaba trabajo». Paloma sintió un rubor de vergüenza mezclado con curiosidad. «¿Qué hice mal?». «Te presentaste en un bar conocido por ser punto de encuentro de la hermandad, pidiendo información sobre personas desaparecidas. A cualquiera que quisiera escuchar». «Oh, Dios. Sí». «Duré aproximadamente 5 minutos en decidir si eras policía, federal, o simplemente una periodista muy valiente y muy estúpida». A pesar de todo, Paloma se rió. «¿Y cuál fue tu conclusión?». «Que eras las 3 cosas. Y que si no te sacaba de ahí inmediatamente, ibas a terminar muerta en una zanja». Los recuerdos comenzaron a filtrarse, no como los fragmentos de antes, sino como escenas completas. Se vio a sí misma en ese bar, nerviosa pero determinada,
haciendo exactamente las preguntas equivocadas a las personas equivocadas. Y recordó al hombre de la chaqueta de cuero que se había acercado a ella, le había susurrado al oído que la siguiera, y la había llevado afuera antes de que la situación se saliera de control. Me salvaste la vida esa noche. Y tú casi arruinaste 2 años de trabajo infiltrado, respondió Mateo, pero sin rencor. Tuve que convencer a mis contactos de que era solo una periodista molesta, no una amenaza real. ¿Pero por qué me ayudaste? Mateo la miró directamente a los ojos. Porque reconocí algo en ti. La misma rabia que me motivaba a mí. La misma necesidad de justicia, sin importar el costo personal. ¿Cuál era tu historia? ¿Por qué estabas infiltrado? La expresión de Mateo se endureció. Mi hermana menor, Isabel. Tenía 17 años cuando desapareció hace 3 años. La policía dijo que probablemente se había ido con algún novio. Yo sabía que eso era mentira. Paloma sintió el dolor en su voz como si fuera propio. ¿La encontraste? Encontré lo que quedaba de ella. En una fosa clandestina cerca de Guadalajara. Junto con otras 32 chicas jóvenes. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Paloma sin que se diera cuenta. Lo siento. La hermandad había estado reclutando chicas de pueblos pequeños, prometiéndoles trabajo en la ciudad. En lugar de eso, su voz se quebró ligeramente. En lugar de eso, las vendían. ¿Y decidiste infiltrarte para destruirlos desde adentro? Decidí infiltrarme para matarlos a todos. Uno por uno, si era necesario. Paloma entendió ahora la intensidad que había sentido en él desde el primer momento, incluso sin recordar conscientemente su historia. ¿Pero luego me conociste? Luego te conocí, y tú me convenciste de que había una manera mejor. Que si recopilábamos suficiente evidencia, podríamos no solo destruir las operaciones locales, sino desmantelar toda la red. Salvar a cientos de chicas como Isabel. ¿Y funcionó? Funcionó demasiado bien. Conseguimos evidencia de corrupción que llegaba hasta niveles federales. Identificamos a docenas de funcionarios, políticos, incluso jueces que estaban recibiendo pagos de la hermandad. ¿Incluyendo al doctor Ramírez? Incluyendo al doctor Ramírez. Pero él no era solo otro funcionario corrupto, Paloma. Él era el cerebro de toda la operación. La clínica Mnemosine era perfecta, una fachada respetable para lavar dinero, y una manera de borrar testigos sin tener que matarlos. Paloma sintió náusea. ¿Cuántas personas tuvieron sus recuerdos borrados para proteger a la hermandad? No lo sabemos. Probablemente cientos. Víctimas que habían escapado, testigos de crímenes, incluso miembros de la organización que sabían demasiado y se habían vuelto inconvenientes. ¿Y nosotros estábamos a punto de exponerlo todo? Estábamos a punto de publicar una investigación que habría destruido no solo a la hermandad, sino a docenas de funcionarios corruptos en múltiples niveles de gobierno. Paloma cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que habían estado haciendo. ¿Pero algo salió mal? Alguien nos vendió. Hasta hoy no sabemos quién, pero alguien con acceso a nuestra información le dijo a Ramírez que estábamos cerca de exponerlo. ¿Y decidieron eliminarnos? Decidieron eliminarte a ti. A mí me necesitaban vivo para averiguar qué más sabíamos, quién más estaba involucrado. ¿Pero por qué no me mataron directamente? Mateo vaciló. Porque eres Paloma Hernández. Eres conocida, respetada. Tu muerte habría atraído demasiada atención. Pero tu olvido. Nadie cuestionaría que una periodista estresada buscara tratamiento para trauma. ¿Y fue mi idea borrar mis recuerdos para protegerte? No, dijo Mateo firmemente. Esa fue su historia. Te drogaron, te llevaron a la clínica, y te hicieron firmar los papeles mientras estabas bajo la influencia de sedantes. Pero tú, sonrió con orgullo, tú habías anticipado algo así. ¿Qué quieres decir? La noche antes de que te llevaran, tú sabías que algo estaba mal. Habías notado que nos estaban siguiendo. Así que creaste un plan de respaldo. ¿Qué tipo de plan? Grabaste un video. Escondiste evidencias por toda la ciudad. Dejaste pistas que solo tú podrías seguir, incluso sin tus recuerdos completos. Paloma sintió una oleada de orgullo mezclado con asombro hacia su yo anterior. ¿Y funcionó? Mejor de lo que habíamos esperado. Incluso sin recordarme, incluso sin recordar la investigación, seguiste las pistas que te habías dejado. Encontraste el camino de regreso a la verdad.
En ese momento, el comandante Vázquez entró a la sala. Señorita Hernández, señor Villalobos, tengo noticias. Hemos arrestado a 12 funcionarios basándonos en la evidencia que proporcionaron. Y hemos rescatado a 23 víctimas de tráfico de varios almacenes de la ciudad. Paloma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿23 personas? 23 personas que van a volver a casa con sus familias gracias a su trabajo. Mateo tomó la mano de Paloma. Isabel habría estado orgullosa, murmuró. Pero incluso en medio de la victoria, Paloma sabía que algo faltaba. Una pieza del rompecabezas que aún no encajaba completamente. Comandante, dijo, ¿encontraron el video que mencionó Mateo? ¿La grabación que hice antes del procedimiento? El comandante asintió. Sí. ¿Quiere verlo? Paloma miró a Mateo, quien asintió. Creo que es hora de que conozcas completamente a la mujer que eras antes. Y que decides si quieres volver a ser ella. Capítulo 8. El renacimiento de la memoria. La pantalla se encendió en la sala de conferencias de la Estación Federal. Paloma se vio a sí misma en su departamento, con los ojos hinchados pero decidida. Si estás viendo esto, significa que el plan salió mal. Significa que me borraron la memoria. Y espero que hayas seguido las pistas que te dejé. Paloma sintió un escalofrío al escuchar su propia voz. Primero, Mateo Villalobos no es tu ex. Es tu compañero, tu igual, y la persona en quien más confías. Si algo me pasó, él también está en peligro. Encuéntralo. Mateo apretó suavemente su mano. Segundo, no estás en esa clínica por elección. Te llevaron porque descubrimos una red de corrupción que llega a lo más alto del gobierno. Su yo del pasado se acercó a la cámara. Y tercero, no eras una víctima. Eras una cazadora. Y lo que cazábamos eran monstruos. La imagen se detuvo un momento, como si escuchara algo. Creo que vienen por mí. Pero antes debes saber algo. Conocí a Mateo porque ambos habíamos perdido a alguien. Él a su hermana. Yo a mi prima Sofía, hace 5 años. Nunca te lo dije antes porque si lo recordabas, el dolor podría nublar tu juicio. Paloma sintió que le quitaban el aire. Sofía, su prima menor, desaparecida en Tijuana. Siempre creyó que era una estadística más. Sofía fue víctima de la hermandad. Lo supimos hace 3 meses, cuando Mateo encontró su nombre en una lista. Las lágrimas rodaban sin control. Cuando despiertes sin recuerdos, sin saber quién eres, recuerda esto: eres Paloma Hernández. Periodista de investigación. Luchadora por la justicia. Y nunca te rindes. La grabación se interrumpió. El silencio fue absoluto. ¿Sabías lo de Sofía? Preguntó Paloma. Sí. Tú me lo contaste cuando empezamos a trabajar juntos. Dijiste que la buscabas sin saberlo. ¿Y encontramos respuestas? Sí. Murió intentando escapar de un almacén. Pero antes, escondió pruebas que hoy permitieron los arrestos. Paloma cerró los ojos. Todo encajaba. No solo volvían sus recuerdos, volvía su propósito. ¿Y nosotros? ¿Qué éramos? 2 personas rotas que encontraron fuerza en el otro. Amigos, compañeros, algo más. ¿Algo más? Confianza total. Amor, quizás. Pero también una alianza inquebrantable. El comandante Vázquez intervino. Señorita Hernández, la clínica Mnemocine no solo lavaba dinero ni borraba testigos. Entonces, era un experimento. Querían borrar memorias selectivamente para crear agentes que olvidaran sus misiones. Paloma sintió náuseas. ¿Cuántas personas fueron afectadas? Cientos. Tal vez miles. Pero gracias a ustedes, ahora podemos identificarlas y ayudarlas. ¿Recuperaré todos mis recuerdos? Algunos sí. Pero no importa. Eres la misma persona, con o sin cada recuerdo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque seguiste tu instinto hasta volver a mí. Eso no es memoria. Eso eres tú. Paloma se acercó a la ventana. Ciudad de México seguía su ritmo, ajena a la tormenta que habían enfrentado. ¿Y ahora qué? Mateo se puso junto a ella. Ahora decides. Puedes ser la periodista que eras, o la versión de ti misma que descubriste. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sabes de lo que eres capaz.
¿Y tú? Mi misión terminó. Ahora necesito una nueva razón para levantarme. ¿Y cuál podría ser? Seguir cazando monstruos. O construir algo contigo. Una vida con esperanza. Paloma lo miró con intensidad. No recuerdo haberte amado. Pero sé que te amo ahora. No recuerdo por qué elegí ser periodista. Pero sé que es lo que soy. Entonces, tal vez no somos nuestros recuerdos. Somos nuestras decisiones. ¿Y cuál es tu decisión ahora? Ella tomó su mano. Conocerte de nuevo. Enamorarme otra vez. Y contar la próxima historia. Aunque sea peligrosa, especialmente si lo es. 3 meses después, Paloma escribía frenéticamente en una cafetería. Su laptop mostraba el título, Las cicatrices del olvido, como una clínica de memoria se convirtió en una máquina de encubrimiento. El reportaje sería publicado en 6 países, coordinado con arrestos federales. Mateo llegó y se sentó frente a ella. ¿Cómo va la historia? Como siempre, complicada, peligrosa y necesaria. ¿Lista para la siguiente? Paloma cerró la laptop y tomó su mano. Siempre. Porque había aprendido que no importa cuánto olvides, siempre puedes elegir quién ser ahora. Los recuerdos pueden desvanecerse. Pero el alma recuerda.